Hola amigos, espero todos bien. Esto es Reflexiones, un programa de Canal B, el canal del Bicentenario, en mi opinión, el mejor canal digital del Perú. El título de hoy es Inocentes culpables. Es un título adecuado para las circunstancias que vivimos con relación al Ministerio Público y todos los problemas que se han generado últimamente sobre justamente la forma como viene ejecutando sus acciones ese ministerio y en general la justicia en el Perú. Para estos fines me he permitido invitar a dos profesionales importantes, conocedores de esta materia, y que seguramente vamos dentro de la conversación, vamos a aprender mucho de lo que se está haciendo, lo que esta circunstancia también nos está maltratando y cuáles son las soluciones que se requieren y se necesitan para equilibrar la justicia en el Perú. Estos invitados que tengo son el doctor Antero Flores Arauz, gran político, abogado, expresidente del Consejo de Ministros y mucho más. Tendría que quedarme seguramente en la mitad del programa diciendo quién es Antero. Todos ustedes conocen. Lo acompaña Antero otro reconocido abogado, que es Juan Rafael Villarán Escardó. Es analista político, es ex asesor de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y es un ex vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario. Yo les doy a ambos la más cordial bienvenida, ya creo que están acá. Hola Antero, hola Pepe. Juan. Buenos días. Y igualmente. Saludando también a Juan con un fuerte abrazo por su día. No, ¿por qué te adelantas, Antero? Porque si no, tú me atrasas. Bueno, Ay, Antero, un fuerte abrazo, Antero y Pepe. De amistad que tenemos con Antero y con Juan. Juan, sí, y ya lo he hecho y lo vuelvo y lo repito, que tengas un magnífico cumpleaños hoy día. Muchas gracias, Pepe y Antero. Que la pases, como se dice hoy, entre la juventud, que la pases monstruo. Bueno, es un placer tenerlos acá en Reflexiones, como siempre. Ya han estado antes con nosotros. Siempre es reconocido de todos los asistentes a mi programa de que ustedes dos son excelentes profesionales, abogados, políticos y peruanos. Inclusive patriotas. Muy bien. Inicialmente, como siempre hago, me gustaría pedir la opinión de cada uno con relación a la situación actual política. Entre las cosas que quisiera que mencionen es sobre esta denuncia constitucional hecha a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y quisiera saber cuáles son sus opiniones sobre ese tema y obviamente sobre cómo esta situación evidentemente se ha presentado esa denuncia al Congreso y cómo debe reaccionar el Congreso con esto, porque creo que hay un artículo en la Constitución sobre este tema de las denuncias a los presidentes. Empecemos con Antero y seguimos con Juan. Antero, adelante. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros. Con el mayor gusto, Pepe. Primeramente, la situación que se vive en el Perú, sobre todo de los organismos públicos, los más altos, es una guerra de guerrillas de todos contra todos. No solamente los jefes de estas instituciones y poderes del Estado, sino las propias instituciones. Es una guerra sin cuartel que le está haciendo mucho daño al Estado, y un daño que llega incluso al exterior, a los inversores, que lógicamente, como no ven tranquilidad política y tranquilidad social, se abstienen de invertir, y al abstenerse de invertir, evidentemente no hay más empleo y no se lucha contra el desempleo, que es agobiante y creciente. Se está haciendo un daño enorme al país.
Y encima, el encargado de la Fiscalía de la Nación le echa más gasolina al fuego y presenta una acusación constitucional contra la señora Dina Boluarte por cohecho, olvidando, siendo abogado, salvo que no lo sepa, lo que sería peor, el artículo 117 de la Constitución, que dice clarísimamente, acota clarísimamente cuáles son las motivaciones por las cuales se puede acusar constitucionalmente a la presidenta de la República. Y ellas son la traición a la patria, volarse al Congreso, impedirse su funcionamiento, impedirse el funcionamiento de los entes electorales. Son algunas cosas muy acotadas, muy precisas, y esto no tiene nada que ver. Más aún, podía el Ministerio Público investigarlo. Lo que el Ministerio Público no podía es acusar. Su investigación tiene que reservarla hasta que la señora Boluarte termine su mandato. Y ojalá que lo sea el 28 de julio del 2026 y no antes, porque si no, nos reventamos. No estamos preparados y tenemos autoridades electorales que no dan la talla. Con eso no se puede ir a una elección. Entonces ha hecho un daño enorme el fiscal de la Nación, olvidándolo de las inversiones, olvidándolo de la imagen en el exterior del país. Hoy día ha habido primeras planas por montones de lugares sobre la acusación a la señora Boluarte. Encima tenemos inauguración dentro de poco del puerto importantísimo de Chancay, tenemos la reunión de APEC y todo lo que está haciendo el pobre canciller se lo traen abajo. No hay derecho. Muy bien, muy claro. Yo concurro totalmente con lo que acabas de mencionar. No sé, ahora a Juan le toca dar su opinión sobre lo que estamos viviendo. Adelante, Juan. Bueno, gracias, Pepe. Bueno, en primer lugar, Antero ha presentado una visión completa, 360 grados de todo el panorama que estamos viviendo acá, que es realmente una torre de Babel política. O sea, aquí se habla en diferentes idiomas y nadie está respetando en lo más mínimo ningún procedimiento de ningún tipo. La Junta Nacional de Justicia no respeta su propia ley orgánica. El Ministerio Público vemos cómo está actuando en la forma en que presenta una acusación imposible frente al presidente de la República, que puede ser investigado, pero como bien dice Antero, no puede ser acusado hasta que termine. Todo esto crea, pues, una suerte de caos absoluto en el país que da la vuelta al mundo. Efectivamente, dentro de pocos meses viene APEC, vienen los principales países del mundo, ¿no? Donde el Perú tiene el 80% del trato comercial, ¿no? Y se van a encontrar con esta realidad. Y no solamente es una realidad de acusaciones, porque también hemos visto que dentro de la Fiscalía ahora se ha presentado un brazo armado, que es el que actuaba bajo las órdenes fuera del ámbito de la Policía Nacional del Perú, con un batallón de 800 hombres a cargo de este coronel que ha sido de alguna forma defenestrado, puesto en su lugar por la policía, ¿no? Colchado, y que no solamente la Fiscalía comete una arbitrariedad inconstitucional al acusar a la Presidenta de la República, más allá de de lo que nosotros podamos pensar de ella. La realidad es que es la Presidenta de la República, ¿no? Entonces, es inconcebible que esto se esté produciendo. Ahora bien, el otro tema aquí es que no solamente, como digo, se ha producido esta acusación en el Congreso, sino que además a la Presidenta de la República le han roto la puerta en forma violenta estos policías, ¿no? En cualquier parte del mundo esto es gravísimo, porque tranquilamente podría haber sido un golpe de Estado o un atento de asesinato. La defensa que ella tiene en su domicilio debería de haber actuado. ¿Cómo es posible que excediendo todo tipo de funciones se pueda ingresar al domicilio particular de un presidente de la República en funciones, con gente armada, ¿no? Y con fiscales que tienen a su cargo este tipo de complemento armado, que es este batallón de la policía, ¿no? Eso es inconcebible. Esas son las dos cosas que me llaman profundamente la atención.
además del hecho que estas prisiones preventivas ya son cosas de todos los días y han causado la muerte de un presidente de la República, ¿no? Que fue presionado para que esto ocurra, ¿no? Han tenido, digamos, en la cárcel a candidatos a la presidencia de la República y en este sentido están abusando por completo de sus atribuciones. Yo quisiera, Juan, perdóname, quisiera parar un minuto porque ese tema quiero tocarlo más adelante, que está dentro del título de nuestro programa, pero sí me interesa esta mención que has hecho de los 800 hombres. ¿Estás refiriéndote al grupo DIVIAC? Sí, al grupo DIVIAC, efectivamente. Es un grupo son policías, ¿no? Son policías que han estado actuando directamente bajo la jefatura de un coronel y sin dar mayor cuenta a su comando policial, sino solamente a la fiscalía y a los fiscales que los utilizaban para este tipo de acciones, ¿no? Entonces, quien está investigado en este caso es Colchado. No así específicamente todo el grupo de la DIVIAC, o sí está investigado todo el grupo de la DIVIAC, o se ha paralizado la acción, creo que no es así, ¿no? No sé, quizás Antero pueda dar mayores luces al respecto, pero yo lo que considero es que hay una suerte de incertidumbre dentro de la Policía Nacional, porque la verdad es que nadie sabe a quién daba cuenta este batallón, porque ya no es un grupo. 800 hombres, pues no es un grupo, ¿no? 800 hombres es un batallón, ¿no? Sí, entonces, claro. Esta gente ha estado actuando, investigando, tomando acciones, seguimientos, sabe Dios qué más ha estado haciendo para amedrentar, en fin, porque vemos pues que al mismo tiempo la Fiscalía sabe un montón de cosas, detiene gente y esta gente tiene veladas amenazas de saber más cosas sobre inclusive congresistas, que inclusive les pueden estar impidiendo ejercer sus funciones por tener algún tipo de rabo de paja que podría ser un pecado venial, pero que lo están convirtiendo en un pecado mortal. Entonces se mueren de miedo de actuar los congresistas, teniendo todas las atribuciones. Es muy peligroso, ¿no? Muy bien. Toda esta circunstancia y situación preocupante se ha agravado después de la destitución de la fiscal de la Nación. Y hemos tenido unos buenos artículos. Uno de ellos, creo que seguramente ustedes también lo han leído, es el artículo de Natalia Amprimo, ¿no? Es un artículo que ha denominado él Cambiar o Morir, porque tengo una voz que se repite, no sé si ustedes la están sintiendo. Sí. No, bueno, ¿sí? Y se escucha una segunda voz. Sí, hay una segunda voz. No sé si Alejandro puedes arreglar eso de repente. Entre tanto, seguimos conversando. Y el artículo de Natalia Amprimo viene de una aparente pregunta del diario que le dice exactamente cuáles son las formas, los caminos para solucionar este problema. El problema del Ministerio Público, el problema de la justicia en el Perú. Antero Flores Arauz. Natalia Amprimo hace unos días circuló entre sus amigos un proyecto de reforma constitucional para hacerle un agregado a la Constitución, sacando a esta gente, a los vocales, a los fiscales supremos y también a los magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia, y encargarle a una comisión especial constituida por los expresidentes del Tribunal Constitucional las facultades de la Junta de Fiscales Supremos y de la Junta Nacional de Justicia, así como para también, no por concurso, sino por invitación, invitar a las personas que a su juicio podrían integrar la Junta de Fiscales Supremos y la Junta Nacional de Justicia. A mí me parece una excelente propuesta, factible, se puede hacer en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, hay que hacerlo rápido y podría
solucionar las cosas, es algo urgente que hay que hacer, porque si vamos por la remoción ordinaria, normal, y luego los concursos normales, nos podemos demorar un montón de tiempo sin solucionar las cosas. Y seguimos con una Junta Nacional de Justicia que lamentablemente no da confianza y un Ministerio Público, sobre todo los fiscales supremos, que realmente nos quedaríamos cortos y terminaría el programa y todavía no habríamos terminado nosotros de hacer nuestras objeciones. Bien. Tú sabes, para que sigamos en el mismo tema, Antero, puedes explicar, evidentemente mucho mejor que yo, exacta y precisamente lo que está proponiendo. Creo que son en 2 legislaturas, porque es un cambio, es una reforma constitucional, lo que está proponiendo este señor, ¿no? Natale lo que propone es agregarle a la Constitución, con una modificación parcial de ella, un artículo transitorio y especial. Artículo mediante el cual se deja sin efecto el mandato de la Junta Nacional de Justicia, de los actuales magistrados de ella y también de los fiscales supremos. Y se nombraría, de acuerdo a ello, una comisión especial constituida por todos los que han presidido el Tribunal Constitucional para que asuma transitoriamente las funciones de la Junta de Fiscales Supremos y también las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Y adicionalmente, por invitación, invite a los que serían los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero al mismo tiempo dispondría que los 5 o 6 magistrados superiores de la Fiscalía de la Nación, de la Fiscalía, o sea, del Ministerio Público, asuman interinamente las vacantes que se producirían en la Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo a la antigüedad y con fiscales de toda la República. Yo creo que es una buena salida, tiene el carácter de urgente, resuelve los problemas ya y no habría que esperar tanto, se puede solucionar con 2 legislaturas, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación calificada, y yo creo que es tan fácil de entender que hasta algunos de esos congresistas que no se sabe cómo han llegado también lo podrían hacer. Muy bien, el título es adecuado, además, cambiar o morir. Eso implica pues que la situación de urgencia es vigente, es inmediata lo que se tiene que hacer. Por lo menos ya tenemos una excelente propuesta que le voy a pedir a Juan Villarán que también la comente lo que acabas de mencionar a Antero. Adelante, Juan. No, mira, Antero ya explicó lo fundamental de la propuesta de Natale, ¿ya? Pero hay 3 cosas más que para mí resaltan y que quizás podrían también incluirse como positivas, ¿no? La primera es que los past presidentes del Tribunal Constitucional, número 1, son los más altos magistrados que interpretan la Constitución, tienen un nivel innegable, no solamente técnico, sino moral, etc., ¿no? Segundo, han sido elegidos por varios congresos, no solamente por uno, porque ya Álvarez Miranda, por ejemplo, ya es creo que del 2012, y así por el estilo. Entonces van a ser magistrados que provienen de varios congresos, ¿no? Y que en cada uno de ellos obtuvieron una altísima mayoría, o sea, no solamente gente la más calificada en este aspecto, sino que además había un consenso, porque ya provienen de varios congresos, ¿no? Lo tercero, que efectivamente la votación dentro de esta junta transitoria sería por mayoría simple, aparentemente lo que propone Natale, que me parece bien, ¿no? Para que sea más expeditivo, ¿no? Y lo tercero, efectivamente, que es un cambio solamente transitorio en la Constitución, al igual como cuando se hizo con el gobierno de Paniagua para cortar el plazo del Congreso, y se hizo una medida transitoria, se efectuó y ahí terminó.
acá sería lo mismo. Entonces, doble tema transitorio, porque una vez que se reorganice todo esto, que además saldrán nuevas propuestas, ya tiene que haber un sistema mejor, más definido, para que no vuelva a ocurrir esta situación en el futuro que tiene en caos a toda la República, ¿no? Entonces yo lo único que podría agregar son esas 4 cosas que contribuyen a hacerlo más expeditivo lo que propone Natale y que es una muy buena salida. Efectivamente. Muy bien. ¿Quién tiene que ejecutar esta propuesta? ¿Quién tiene que entiendo que es el Congreso de la República o alguna otra institución? No sé, Antero, no sé. Las leyes y las reformas constitucionales tienen que ser aprobadas en el Congreso de la República. Y como Natale no es congresista hace muchos años y no tiene iniciativa legislativa, cualquiera de los 130 congresistas puede leer y copiar lo que ha hecho Natale, que además lo ha ofrecido, y presentar su proyecto con su bancada. Y ojalá pase rápido a la Comisión de Constitución, y en la Comisión de Constitución, que felizmente la preside Marta Moyano, que es eficiente, pese a que no tiene la formación abogadil, lo saque pronto para que vaya al Pleno. ¿Y a qué otra alternativa existe todo esto? ¿Qué otra posibilidad? ¿Se ha escuchado algo más? ¿Se sabe de algo más? ¿Se propone algo más? Natale, esta es una posición de emergencia que no está legislada, que hay que legislarla. Si vamos por los caminos que ya están señalados en la Constitución y en las leyes, pasarán más de 1000 años como el bolero y no habrá terminado el tema. Esto es indispensable tomar una medida de urgencia. Acuérdate que este tipo de soluciones ya se han tomado antes. Por ejemplo, cuando se declara la vacancia del señor Fujimori a la presidencia de la República, se hace también una reforma parcial de la Constitución, reduciéndose el Congreso de aquel entonces a 1 año y ordenándose que se convoque a elecciones generales de inmediato. En consecuencia, los que estábamos incluso en el Parlamento en aquel momento, solo tuvimos 1 año de ejercicio parlamentario, porque inmediatamente se fue a otro parlamento elegido. ¿Cómo? Con ese artículo transitorio que se agregó a la Constitución. O sea, ya hay antecedentes. No es nada que no se haya hecho antes. Ya podríamos decir que existe una jurisprudencia. Oigan, apliquémosla. Ya, no sé si te he entendido bien de que evidentemente esto tiene que ser propuesto por un legislador. Sin ninguna duda. ¿No? También podría hacerlo el Poder Ejecutivo, ¿ah? Eso es lo que te iba a preguntar. También lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Sí, claro, cualquiera de los que tengan el Poder iniciativa. Ejecutivo le interesa, además de poder tomar esa acción, porque el Poder Ejecutivo puede estar enfrentado al Ministerio Público. Es un enfrentamiento tácito, abierto. Pero hay una... Sí, si la iniciativa sale del Congreso, tanto mejor, porque lógicamente si sale del Ejecutivo, inmediatamente saldrían los que siempre protestan de todo a tratar de adivinar por qué se hizo, qué cosa, cuál es el trasfondo, qué cosa oculta hay, qué quieren que no se investigue, cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que más limpio sería del propio Congreso la iniciativa. Muy bien. Juan, todo esto implica específicamente, porque se menciona en el artículo del doctor que acabamos de mencionar. Natalia Primo. No, sí, Natalia, sí, lo que pasa es que mi pregunta va dirigida a que específicamente habla del Ministerio Público. Pero aquí también tenemos una situación paralela con el Poder Judicial. ¿Es así, Juan? Bueno, es todo el sistema de justicia realmente, pero la prioridad, y yo creo que es la Junta Nacional de Justicia,
y el Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia, porque ellos también se encargan de la probidad de los jueces, ¿no? Entonces ya se habría cubierto una parte de ese tema. Y en cuanto al Ministerio Público, obviamente que sí. Y los principales interesados serían los propios congresistas, porque los congresistas en este momento también se deben de sentir muy amenazados por el nivel que han querido tomar el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia por encima del principal poder del Estado. Entonces, ¿quién más que los propios congresistas de salir adelante con una reforma que los va a dejar relativamente tranquilos para que se pueda hacer una reestructuración encaminada a ordenar las cosas? Es lo que yo pienso. Y bueno, la Junta Nacional de Justicia, ya cambiada, obviamente va a tener una función importante en el tema judicial que tú estás diciendo. No sé si estás de acuerdo, Antero, pero me parece que ya se podría comenzar con la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Ya sería una gran cosa. Yo creo que debe ser así, ¿no? Es necesario incluir el tema de la justicia en general. Pero adicionalmente, queridos amigos, debería hacerse algunas modificaciones en la normatividad de la Junta Nacional de Justicia. A esa Junta le han dado las facultades o los roles digo, no Rolex. ¿De qué? 1, nombrar jueces y fiscales de todas las instancias. 2, removerlos de todas las instancias. Y 3, ratificarlos. Cada 7 años creo que es. ¿Qué necesidad hay de estarlos ratificando? Porque cuando viene la ratificación, estos magistrados se ponen a estudiar, dejan sus despachos lamentablemente ineficientes, se atrasan en la atención de los despachos judiciales o fiscales, o sea, del Ministerio Público. Lo lógico, si ya tienen la facultad de sancionar, votar, expulsar a fiscales y a jueces, ¿para qué demonios lo están ratificando? No han ratificado a nadie. Encima están atrasadísimos en el nombramiento de jueces y fiscales. Hay un gran número que son provisionales. Realmente es de locura, porque no se ha puesto a pensar cuando se hizo esto de la Junta Nacional de Justicia con la experiencia que ya había habido en el Consejo Nacional del mismo nombre. Muy bien. Pero entonces, estamos hablando de incluir también todo el sistema, ¿no? En este momento, parte también de los grandes problemas son las decisiones judiciales. Y hemos observado y hemos visto que las decisiones judiciales cada vez están peor y se toman decisiones sumamente peligrosas. Pero en menor medida, Pepe, ¿no? En menor medida que el Ministerio Público. Sí, pero incluso, en menor medida por ahora, pero la cosa pues, mi querido Antero... Pero también hay que decirla completa, ¿no? Sí, pues. En este momento el actual presidente de la Corte Suprema ha hecho los juzgados de flagrancia, que creo que puede ser sumamente interesante y reducir lógicamente la gran demora que hay en los procesos jurisdiccionales. Ya anteriormente se ha mencionado en mis programas sobre el tema de la justicia, ¿no? Hemos tenido pues aparentemente un manejo de la justicia muy dirigido al sector izquierdista. Ha habido pues un presidente prácticamente, él mismo se ha autodenominado comunista, creo que es Dubrelí, ¿no? Y en los momentos en que él ha estado en el Poder Judicial y ha manejado el Poder Judicial, ha entrado muchísima gente, inclusive se han mencionado también 800 personas, que también hemos mencionado acá. 800 personas, de las cuales hay mucha gente del Movadef y algunos de Sendero Luminoso. Son temas sumamente serios y peligrosos. Entonces, el tema judicial también debería ser, en líneas generales, no solamente el Ministerio de Justicia, sino también todo el resto de la justicia, debería ser tomado como un tema general, y creo que esta es la oportunidad de hacerlo, ¿no?
No sé si Pepe, dentro de la propuesta, termino acá, dentro de la propuesta hecha por nuestro amigo primo, ¿podría incluirse esa circunstancia o no? Pepe, Cualquiera de los dos. es un tema integral. Y mira, qué bueno que esté Juan Villarán porque él ha visto, ha estado en lo del INPE, el Instituto Sí, Nacional claro. Penitenciario. De nada te sirve que haya, ¿qué te puedo decir? Buenos fiscales, buenos jueces que saquen buenas sentencias si a las personas inculpadas, luego acusadas y luego sancionadas, no hay dónde ponerlas y tienes hacinados, los tienes hacinados en las cárceles. Entonces hay que verse integralmente y en eso Juan nos puede dar muchísimas luces. A ver, Juan. Bueno, mira, yo quería terminar el tema anterior muy breve, A ver. solamente con una reflexión, ¿ya? Yo creo que lo importante en este momento está en manos del Congreso, como estamos creo todos de acuerdo. Ellos son los que tienen que decidir sobre la propuesta de reforma transitoria, pero a lo que yo voy es que a nadie más que a ellos les conviene esto. O sea, es a los que más les conviene, perdón, porque de esta manera están perdiendo todas sus atribuciones. Si vemos una Junta Nacional de Justicia que le enmienda la plana a cada decisión del Congreso, o que sale un juez cualquiera a declarar un amparo de restitución, por ejemplo, a Zoraida Ábalos o cosas por el estilo. Entonces, prácticamente el primer poder del Estado está siendo relegado y es al que más le conviene reestructurar para recobrar su nivel, ¿no? Ahora, ese es número uno, o sea, es a los que más les conviene. Ahora, en segundo lugar, lo que me están preguntando del INPE, ahí yo creo que pasa por dos cosas, ¿no? La primera, la ansiada reforma del nuevo Código Procesal Penal para volver a darle a la policía la facultad de investigación. Yo creo que eso es muy importante porque hoy en día la Fiscalía, por las cosas que hemos estado hablando antes, tiene una serie de factores que la disminuyen en su posibilidad de ejercer una correcta administración de justicia. En primer lugar, un fiscal puede ser ideologizado, como estamos viendo en todos los casos o en muchos casos de policías que cumplen su función, abaten delincuentes y el policía termina preso. Entonces, ¿con qué ganas un policía pierde su vida familiar, prisión, etcétera, por defender a la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la ideologización de muchos fiscales o la presión que puedan tener, sobre todo en provincias, ¿no? Eso es un tema. Lo segundo, que el hecho de que la policía pueda investigar, es una organización, es una institución vertical, ¿no? Donde el comisario depende del comandante, el comandante del coronel, etcétera, pero ¿de quién depende el fiscal? El fiscal tiene ciertas atribuciones bastante exclusivas y excluyentes. Entonces, ¿qué sucede con un fiscal que de repente se levanta en la mañana para ir a trabajar, abre la puerta y encuentra un sobre con una bala o la fotografía de su hija saliendo del colegio? Ese fiscal yo no creo que esté en la mejor disposición para condenar a un delincuente ranqueado. Entonces, por donde uno lo vea, yo creo que una de las cosas que puede expeditar el tema de la justicia penal es volver a darle a la policía la facultad, porque es el organismo técnico, legal, científico, de poder hacer investigaciones. Eso no excluye que la fiscalía también las pueda hacer. Y al final es el fiscal el que decide si va a acusar o no va a acusar. Pero ya el tema del prevaricato va a ser mucho más importante si rehúsa acoger una investigación muy buena hecha por la policía, ¿no? Entonces, estos dos factores yo creo que son bastante importantes en el tema de la justicia penal. Ahora, los penales. Los penales en el año 99 teníamos cerca de 96 penales, ahora tenemos 67. O sea, no solamente no se ha mejorado el tema, sino que se ha reducido la cantidad de penales y por lo tanto se ha incrementado el hacinamiento. El Perú cuenta con el hacinamiento más grande de Latinoamérica, con cerca de 120% en promedio y cárceles con 400% de hacinamiento, ¿no? Donde no se cumple ninguna
cosas que la Constitución manda en la función jurisdiccional del INPE. O sea, ahí no se resocializa nadie, nadie se resocializa. Los presos al interior de las prisiones con ese hacinamiento están absolutamente chocolateados. No se respetan los que son primarios, no se respetan los que provienen de bandas o no de bandas, no se respeta absolutamente nada, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos un 40% de internos que no están sentenciados, sino que están solamente en calidad de inculpados en un proceso, se la pueden pasar años en la cárcel, cuando en el fondo los que realmente son culpables no están ingresando a cárceles porque no entra un alfiler. O sea, es una situación caótica y la sociedad a veces no lo ve porque el tema penitenciario simplemente uno prefiere meterlo por debajo de la alfombra. A nadie le gusta gastar plata en los internos, a nadie le gusta ver el problema. Entonces, no hay problemas en este momento en los penales porque los penales no están en manos del Estado. Los penales están en manos de los presos. Ellos son los que hacen y deshacen dentro de las prisiones y lo mismo pasa, en mi opinión, con el personal penitenciario. La misma extorsión que tú puedas tener para un fiscal la tiene un personal penitenciario cuando es amenazado por los internos. Eso es lo que, en mi opinión, está ocurriendo ahí. Muy bien. Hablando de los penales y hablando de nuestro tema de programa, hubo un artículo que hizo María Cecilia Villegas, que creo que se denomina la reja o la cárcel, una cosa de estas, que es la circunstancia y la situación que está sucediendo hoy día, ¿no? Que vale la pena también conversarla. Adicionalmente a esto, lo que has mencionado tú, hay creo que más del 30 y tantos % de presos que no han sido aún, ¿no? Creo que es así o no, Juan. ¿Qué porcentaje me dijiste tú que hay presos? No te escucho. Pero la realidad... ¿Perdón? No se escucha. ¿Perdón? No se escucha. ¿Ahora? ¿Me escucha? Está mejor. ¿Aló? Está mejor. No, yo te decía que hasta los propios presidentes del INPE no saben cuántos presos tienen condenados de inculpados. Pero varía, pero el promedio es 40%. O sea, de 100.000 presos tienes 40.000 que no se sabe si son culpables o inocentes. Esa es la realidad. Ya. Es parte del problema penitenciario también, ¿no? Porque eso va en contra de la Constitución, ¿o no? Bueno, tú no puedes estar preso sin haber sido condenado. Antes, ¿no? Mira, hay una serie, mira, Pepe, hay una serie de disposiciones legales que atentan contra un derecho constitucional y además un derecho sustantivo, un derecho humano que está reconocido en una serie de tratados de los que el Perú es signatario. La presunción de inocencia. No hay presunción de culpabilidad, sino de inocencia. Y por ello, como hay presunción de inocencia, si estás inculpado de algún delito, deberías atender ese proceso penal jurisdiccional en libertad, salvo casos excepcionales en que exista pues peligro de fuga o peligro de entorpecimiento del proceso judicial. Pero me van a decir que 40% de las personas que están ahí están con peligro de fuga o que tienen capacidad para distorsionar el proceso. No, se está abusando de estas detenciones preparatorias y preventivas. ¿Cómo es posible que un fiscal pida prisión por 36 meses para investigar? ¿Quiere decir que son tan ineptos que requieren 3 años para investigar un delito? Es realmente abusivo. Se está abusando de estas detenciones preparatorias y preventivas. Se está abusando de los allanamientos. Se está abusando de las incautaciones. E incluso se está atentando contra el secreto profesional. Porque si allanas e incautas documentación de un estudio de abogados, estás viendo documentación
que no corresponde necesariamente al tema investigado, sino corresponde a otros clientes, a otras personas, que su confianza en el abogado al que le dio los documentos se ha hecho humo porque entraron por mandato de un juez pedido por un fiscal a su estudio, allanaron y se llevaron expedientes. Esto es inadmisible. Muy bien. ¿No creen ustedes, Juan, que siendo esta una circunstancia que va en contra de la Constitución, en contra de lo que específicamente dice la Constitución, se convierte en anticonstitucional? Entonces, ¿quién debe definir estas circunstancias y estas situaciones? ¿Es el Tribunal Constitucional o no? Porque en el fondo siempre hablamos, y termino acá, siempre hablamos, conversamos, decimos, se dicen muchas cosas, no solamente habladas, sino escritas, pero acciones se toman muy poco, o casi nunca. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Quién tiene la palabra para hacer todo esto y ejecutarla? Juan. Mira, yo quiero dar un ejemplo y de allí te contesto, ¿ya? Para mí, por ejemplo, es una cosa de locos lo que la fiscal Barreto, Marita Barreto, ha declarado sobre el tema que tú estás tratando, ¿ya? Como dice Antero, la presunción de la inocencia está en el artículo 2 de la Constitución, son los derechos fundamentales de la persona. Todo el mundo es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad judicialmente. ¿Ya? Ahora, la fiscal Barreto literalmente ha dicho que las personas que están siendo investigadas, ellos deben de probar su inocencia ante el Ministerio Público. Es al revés. Esa fiscal es absolutamente ignorante y además está cometiendo un delito de abuso de autoridad, que creo que es el artículo 376 del Código Penal. O sea, ella está diciendo que aquel que se considere inocente tiene que probarlo. No, señora, el que tiene que probar es el Ministerio Público que tú eres culpable. Y efectivamente, mientras se demora en demostrarlo, te la pasas 3 años en un penal mientras se está cometiendo este tipo de ineficiencia en la cual el Ministerio Público no puede probar nada y al final deciden sobre la marcha en la última semana, ¿no? Porque si no ya quedas libre igual. Ese es un tema, ¿no? El que a mí me parece fundamental, o sea, que una fiscal superior como Marita Barreto pueda declarar que todos somos culpables mientras no probemos nuestra inocencia, es absolutamente risible, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se puede corregir esto? Con lo mismo que hemos estado conversando antes, con una reforma completa de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio Público a lo que está proponiendo, por ejemplo, Natalia Imprimo. Una vez que se haga eso, se pueden reformar todo este tipo de actitudes y de cómo procede el Ministerio Público y cómo proceden los jueces. Por ejemplo, el juez Carhuancho es un juez canero, él ya no es un juez, es un empleado más del INPE que lo único que hace es dar carcelería a todo el mundo, ¿no? Y en el proceso ya mataron a un expresidente de la República, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregla? Con la reforma transitoria, el artículo transitorio en la Constitución que reforme la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Muy bien. ¿Qué opinas de todo esto, Antero? Creo que el tema es el tema de fondo fundamental, que es, pues, viejo, que mientras no te señalen de que no te digan que eres culpable, no te puedes meter a la cárcel hasta que no te lo demuestren, ¿no? Sí. Salvo, a ver. Hay que hacer modificaciones a la legislación para hacerla compatible con la presunción de inocencia. Si a ti te canean por gusto, ¿dónde está la presunción de inocencia? Va contra ella, que está, como ha dicho Juan, en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, el Congreso tiene la tarea, hay que presentar ahí proyectos para que puedan modificarse disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal a efecto de tener, lógicamente, disposiciones acordes con el mandato constitucional de presunción de inocencia y que las detenciones preparatorias y preventivas sean excepcionales
pero no sean prácticamente la regla. Felizmente en el Poder Judicial muchas de estas las están revocando cuando llega a jueces conocedores, que lamentablemente no son muchos. Bueno, pero en los casos de flagrancia, evidentemente sí. Por ejemplo, vamos al caso de Fernandini, de Mauricio Fernandini. Mauricio Fernandini ya se liberó, ¿no? Siempre hay opiniones de diferentes sitios, lados, que dicen que desde que entró Zoraida, bueno, la cosa ha cambiado nuevamente y ahora se está actuando en favor de las amistades y de todas las gentes que son de interés personal de cada uno de ellos. Pero en fin, ¿qué cosa? Fernandini, Juan, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Fue flagrancia? ¿No? Bueno, él ha aceptado que cometió delitos, ¿no? Pero efectivamente, pues su caso es un caso que los elementos de convicción no son de la naturaleza que permitirían que él estuviera preso. O sea, tranquilamente, en mi opinión, él puede seguir su juicio desde el medio libre, ¿no? Mira, yo te quiero poner un solo caso que a mí me parece muy importante, es en legislación comparada entre el Perú y los Estados Unidos, ¿ya? Pero muy rápido. ¿Ustedes se acuerdan del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol? Me he olvidado su nombre, sí. Pero se la pasó 2 años acá en el Perú en prisión preventiva, preso, ¿no? Estados Unidos pidió su extradición. Oviedo, creo que se llamaba. No, era el otro. Bueno, me he olvidado, pero se la pasó preso en la cárcel peruana 2 años. Y a solicitud del gobierno americano fue extraditado y una corte de Nueva York en un mes decretó su libertad. ¿Ya? Decretó su libertad, el juzgado no le encontró culpabilidad, se anuló el juicio, pero él se la pasó 2 años en el Perú. Yo no digo que sea culpable o inocente, nunca se determinó, pero tampoco se la podía pasar 2 años preso, además por un delito que lo estaba requiriendo otro país. Es el mismo caso de Fernandini. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos y qué debería de pasar acá? Obviamente, si tú tienes un asesino en serial o un jefe de banda de narcotraficantes, etcétera, con altísimo peligro, aquí en Estados Unidos y en la China te van a dar una prisión preventiva, porque el peligro que constituyes es enorme, pero no te puedes ir preso por abigeato, porque de repente pues el vecino se quiso quedar con la esposa del dueño de la vaca, ¿no? Porque es lo que pasa en la sierra cada rato. O por casos de una violación no comprobada, donde la violación no podría haber sido tal, sino podría haber sido un tema de, sabe Dios, de amoríos o cosas por el estilo, y la gente se va presa. Pero sin embargo no van presos cerca de 2.500 o 3.000 extranjeros del Tren de Aragua, que estamos viendo todo lo que están haciendo acá en materia de minería ilegal, donde han matado 17 personas, influyendo en ese tema, en la minera Poderosa, o están interviniendo acá en la trata de blancas, etcétera. Están en flagrancia, los ves en las calles, los ves armados, y no pasa nada con ellos, ¿no? Entonces hay una distorsión total del sistema penitenciario y de la administración de justicia. O sea, no es solamente culpables inocentes, sino inocentes culpables, es las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente eso se tiene que resolver, y el abuso de la prisión preventiva hoy en día es más una herramienta de presión política, ¿no? Y de persecución política que una herramienta técnica de administración de justicia. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Ya, aprovecho para, porque ya estamos entrando a la parte final del programa, ¿no? Es evidente que aquí hay un aparente, no sé si llamarlo complot, es un complot, es una cosa específicamente preparada, arreglada, para tratar de sacar a la presidenta de la República, para hacer nuevas elecciones. Y también da la impresión que las quieren hacer, lógicamente, con la finalidad de tener al Jurado Nacional de Elecciones también a favor. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Antero. Bueno, complementando lo que se dijo al principio, si hay unas elecciones anticipadas
con un jurado nacional de elecciones presidido por el señor Salas Arenas, vaya a saber Dios qué es lo que va a suceder. Acordémonos que en el 21 dejaron fuera al PPC y dejaron fuera al APRA por cuestiones nimias, porque a uno le cerraron la mesa de partes con, virtual y no pudo seguir entregando la documentación, y al otro no sé por qué fue. Esas cosas no pueden suceder. En consecuencia, ¿qué confianza puede haber cuando tienes autoridades electorales a las que todo el mundo le dice: cuelgue usted en su internet todas las actas electorales para verlas? Y su respuesta es: no quiero. ¿No son acaso documentos públicos? ¿No hay acaso una ley de acceso a la información pública? Entonces, no hay confianza, y así no se podría hacer una elección anticipada. ¿Tú, Juan? Mira, yo estoy 100% de acuerdo con Antero, a la luz de todo lo que estamos viendo. Ya ha ocurrido pues en 2 oportunidades que personas absolutamente radicales, Ollanta Humala, el hermano de Antauro, también decía antes de que Nadine lo convenciera por los chocolates Godiva, ¿no? También Ollanta hablaba de que iba a fusilar gente, ¿no? Entonces, en el supuesto negado que Antauro llegara a la segunda vuelta y que hubiera tenido algún arreglo, que en mi opinión lo tuvo Castillo con Salas Arenas, es mi opinión, llegaríamos a una situación de tal naturaleza que en principio yo creo que los congresistas del bloque más sensato en el Congreso deberían ir tomando previsiones. En primer lugar, no creo que estemos preparados por una elección inmediata. Yo dejaría con todos los bemoles de Dina Boluarte que acabe su periodo, número 1. Pero número 2, yo creo que el Congreso debería de presionar para varias medidas paliativas. Una de ellas, por ejemplo, sería asegurar, como era antes, que una quinta copia del acta electoral vaya para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero sí están encargadas de hacer cumplir la Constitución, ¿no? Tanto la Policía Nacional igualmente. Entonces, esa es una cosa que deberían de ir tramitándose. Y lo otro, bueno, en la medida en que cambien las formas de poder nombrar, a Salas Arenas por límite de edad ya acaba en este momento, pero si hubiera una elección anticipada y se convoca el proceso electoral, las autoridades electorales no pueden ser removidas. Entonces tendríamos que soplarnos el proceso con este hombre que a todas luces cometió una serie de irregularidades con la elección de Perú Libre, ¿no? A pesar de que los caviares nieguen eso, ¿no? Hasta la muerte. Entonces yo creo que hay todo ese tipo de medidas que se pueden hacer en el Congreso, pero si vamos a una elección anticipada, yo no creo que con la variopinta cantidad de partidos políticos y la ausencia de líderes de peso real, se pueda tener una garantía de que aquí va a haber un proceso democrático, de ninguna manera. Bueno, para mí también estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Pero quisiera ir más allá. En la época anterior, la época que estuviste con Merino, todo se fusionó de tal manera para hacer algo que generara esa situación que pasamos, ¿no? Que pasaste tú antes, sobre todo. Y que creo que esto está tratando de dirigirse a a generar una misma situación como la que he mencionado. Esa es la impresión que me da. Entonces se están buscando todas las fórmulas habidas y por haber para generar la situación que he mencionado y sacar a la presidenta, que la presidenta de la República renuncie, se vaya, la vaquen. Están buscando por todos los caminos abiertos y por haber, y seguramente para hacer las manifestaciones que hicieron también en esa época, ¿no? Espero que no se repita, querido Pepe, porque eso fue orquestado, e inclusive hubieron barras bravas de ciertos equipos, sí, claro, lógicamente pagadas. Hubo gente infiltrada. Quienes mataron a Brian y a Inti no fueron policías, fueron manifestantes de los infiltrados. Llevaron armas también hechizas, llevaron perdigones, llevaron
estas bolas de vidrio que salían de escopetas hechizas, en fin, y encima una prensa que se había puesto de acuerdo porque Merino había manifestado que no iba a estar en la repartija de publicidad del Estado que había sido abusiva, sino que se pondría orden. Entonces, prácticamente toda la prensa contra Merino, todo el día los canales de televisión, mañana, tarde y noche, lógicamente fueron soliviantando a la población e inclusive en la estupidez cayó hasta Asban, que tiró un comunicado increíble, por cierto. Bueno, pero a mí me preocupa y creo que debemos estar atentos, se debe estar atento, que la ciudadanía tiene que estar atento, que los políticos tienen que estar atentos, porque están en ese camino. Tú me dices que están orquestados. Yo no sé, pues, hermano. ¿Tú qué dices, Juanito? A ver, mira, no porque Antero esté presente en esta conversación, pero yo lo que realmente pienso es que hubo al gobierno de Merino y Antero un golpe de Estado. ¿Aló? Acá está. No, perdona, Antonio. Dale. Ya, yo realmente creo que hubo una especie de golpe de Estado motivado por todas estas fuerzas indebidas de la sociedad civil, en especial la prensa. Porque todos los días, como dice Antero, machacaron el tema, ¿no? Y murieron estos dos muchachos, Brian y Inti y Brian, y hay hasta videos donde se ve que la deflagración de esta escopeta hechiza venía de la parte de atrás, pero en todas partes se puso como que habían sido muertos por la policía, ¿no? Y aún de haber sido así, ¿no? Y aún de haber sido así, los responsables son individuales, pero la policía no usa ese tipo de armamento, ni ese tipo de munición. Entonces, para mí lo que hubo, y lo voy a decir y siempre lo he dicho, fue un golpe de Estado, un golpe de Estado motivado por estas fuerzas ocultas que indujeron a congresistas débiles a caer en el juego y la trampa que acabaron con este gobierno que de alguna manera hubiera podido fiscalizar lo que ocurrió con esas elecciones y en todo caso encaminar mejor toda la debacle que estamos viviendo hoy en el Perú. Para mí fue un golpe de Estado, lo digo con todas sus palabras. Sí, claro, también. Y si me permiten, como cereza en torta, el señor Sagasti tuvo la estupidez de declarar a estos jóvenes héroes nacionales. Los puso en el mismo nivel de Miguel Grau, del coronel Francisco Boloñés. Te fuiste, Antero. Algo pasó, ¿no? ¿Tú me escuchas, Juan? Yo sí te escucho bien. Pero, ¿qué pasó con Antero? Pero mientras regrese Antero, Sagasti no solamente hizo... Sigue. Sagasti no solamente hizo eso, sino que... Pero ya regresó Antero. Ya, Antero, no te vayas, pues. Yo no me he ido, me han sacado. Ya, te volvemos a poner. Sagasti sigue con fuerza. Bueno, que se dedique a ponerse su pañuelito. Y punto. Bueno, nos queda un minuto. Yo, para agradecerles muchísimo su presencia. Hemos tocado un tema de fondo muy importante. Vivimos una situación muy crítica, muy grave, que debemos solucionar todos los peruanos conscientes, demócratas y que buscamos el desarrollo del Perú. Gracias, Antero. Gracias, Juan. Que tengas un magnífico cumpleaños. Gracias, amigos. Nos vemos. Sumamos. Te vemos más tarde. Sí. Voy a comprar. Gracias a todos. Gracias. Gracias al público.